Muy buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, Carlos. Feliz año. Feliz año. Ya no se permite, por cierto, esto de decir feliz año, pero nos van a permitir que al menos acabemos la ronda con los colaboradores para poder hacerlo. Y por si alguien se ha incorporado nuevo y no le habíamos felicitado el año, también felicidades a ustedes. Hoy venimos con un cuento, decíamos al arranque del programa, que es un cuento de los hermanos Grimm, que esto ya nos suena de algo. Nos suena, nos suena. Sí que es cierto que después hablaremos que hay versiones recogidas por otros folcloristas con matices de cuentos, pero yo traigo la de los hermanos Grimm. Esto podría ser como Narnia, la bruja, el león y el armario, pero no, es la mesa, el asno y el bastón. Pues vamos a ello. Venga, pues vamos a ello. Mira, había una vez un sastre que tenía 3 hijos y una cabra. Y el sastre se dedicaba a trabajar y la cabra le daba leches para alimentar a los hijos. Así que a la cabra había que sacarla a pastar todos los días. De esto se encargaban los muchachos. Y un día el hermano mayor se llevó a la cabra a pastar al cementerio para comer la hierba que crecía en la tierra. Y después de estar todo el día por ahí pastando la cabra, el hermano mayor le dijo a la cabra: «Cabra, ¿has comido bastante?» Y la cabra le dijo que sí. Dice: «¿Entonces tienes la barriga llena?» Y la cabra le dijo que sí. Dice: «Pues nada, nos volvemos a casa». Y se volvieron a la casa. Y cuando el muchacho encerró a la cabra en el corral, el padre, que había dejado de trabajar, fue a ver a la cabra y le preguntó: «Cabra, ¿has comido bien?» Y la cabra le dijo: «¿Qué voy a comer bien? Si no me han dado nada de comer». Y entonces el padre, haciendo caso de lo que le había dicho la cabra, cogió una vara que tenía allí en el corral y se fue a su hijo mayor y lo apaleó y lo echó de casa por cuidar mal al animal. Así que al día siguiente le tocó el turno al hermano mediano. Sacó a la cabra a pastar y lo llevó a un lugar donde había muchos setos y buenas hojas para comer. A eso de la media tarde, el muchacho le preguntó a la cabra: «Cabra, ¿has comido?» «Sí, sí, he comido». «¿Tienes la barriga bien llena?» «Uy, no me cabe ni una hoja más». «Vale, pues nos vamos para casa». Y el muchacho llevó a la cabra a la casa, la metió en el corral y el sastre, cuando terminó de trabajar, se fue y le preguntó a la cabra: «¿Qué, cabra? ¿Estás satisfecha? ¿Has comido bien?» «¿Cómo que si estoy satisfecha? Si ni una sola hoja me han dado de comer». Y el sastre, al escucharlo, dijo: «¿Pero cómo puede ser que mis hijos cuiden así a este animal que nos tiene que alimentar?» Cogió la vara que tenía por allí y empezó a zurrarle al hijo menor, al mediano, y lo echó de casa. Y ya al siguiente día, el hermano pequeño le tocó sacar a pastar a la cabra. Y se lo llevó a un lugar donde había un huerto con muchas hierbas, y allí estuvo todo el día. Y a eso de media tarde, el hermano pequeño le hizo la misma pregunta: «¿Qué, cabra, has comido bien?» «Uy, sí, sí, sí». «¿Y tienes la barriga llena?» «La tengo tan llena que no me cabe ni una brizna más». «Vale, pues nos vamos a casa». Y se fueron a casa y el muchacho metió a la cabra en el corral. Y el sastre, como de costumbre, cuando terminó de trabajar, fue y le preguntó a la cabra si había comido bien. Y la cabra, como de costumbre, dijo que no había comido nada. Así que el sastre cogió la vara, apaleó a su hijo y lo echó de casa. Y el sastre se quedó triste y solo en la casa. Así que no le quedó más remedio que al día siguiente sacar a la cabra a pastar él mismo. Y cuando ya llevaba todo el día por el monte, le preguntó a la cabra: «¿Qué, cabra, has comido bien?» «Uy, sí, he comido de maravilla». «¿Tienes la barriga bien llena?» «La tengo llenísima, no me cabe nada más». «Vale, pues nos volvemos a casa». Y cuando llegaron a casa, metió a la cabra en el corral y ya se iba a marchar cuando le dio una caricia más en la cabeza y le dijo: «¿Qué? ¿Has comido bien hoy, eh?» Y la cabra le contestó: «¿Cómo que se he comido bien? Si no me has dado ni una sola hoja para comer». Que el sastre se dio cuenta de que la cabra le había mentido y había apaleado a sus hijos, y no solo eso, sino que los había echado de casa. Y qué triste que se quedó el sastre. Pero los muchachos ya estaban por el camino buscándose la vida. Verás, el hermano mayor llegó a un lugar donde había un carpintero y allí se puso a trabajar. Y estuvo varios años, hay quien dice que 3 años y un día. Y cuando aprendió el oficio, se despidió de su maestro, pero su maestro le dijo: «Muchacho, espero que te vaya todo bien y yo te voy a hacer un regalo. Mira, te doy esta mesa de madera». Y el muchacho la miró y le dijo: «Maestro, yo se lo agradezco, pero es una mesa que ni grande ni pequeña y tampoco tiene nada especial». Dice: «Sí, sí que es especial. Esta mesa, cuando tú tengas hambre, solo tienes que decir: mesa con ponte. Y en la mesa aparecerá la comida que desees y la bebida que más te apetezca». «Ah, pues entonces me la llevo».
Y el muchacho se fue por ahí, por el mundo, pensando que tenía la vida resuelta porque comida nunca le iba a faltar. Pero tenía que dormir en algún lugar y se fue a una posada. Y cuando llegó a la posada, el posadero le dijo, ¿quiere algo de comer? No, 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 usted no se preocupe. Yo me voy a mi habitación y allí me las apaño. Y de pronto el muchacho, cuando cerró la puerta, dijo, mesa, componte. Bueno, todo lo que apareció en aquella mesa. Y vino el mejor. Claro, llegó un olorcillo a toda la posada y el posadero se fue a mirar, miró por el ojo de la cerradura y veía cómo aparecía la comida de pronto en esa mesa. Así que se fue y estuvo toda la noche pensando cómo hacer para quedarse con esa mesa. Y su mujer le dijo que tenían en el desván una mesa igualica, igualica. Así que cuando el muchacho dormía, le dieron el cambiazo. Y a la mañana siguiente el muchacho decidió que era buena idea volver a casa, que seguramente a su padre ya se le había pasado el enfado y que le enseñaría aquella mesa. Y cuando llegó a la casa, es verdad, el padre se alegró. Y el muchacho dijo, invita a todos tus parientes que les vamos a dar de comer. Y allí estaba la casa llena, cuando el muchacho puso la mesa y dijo, mesa, componte. Y no pasó nada. Qué vergüenza el sastre. Pero bueno, ahí se quedó el muchacho. ¿Quieres saber lo que le pasó al mediano? ¿Qué le pasó al mediano? Venga, pues que caminando, caminando, llegó a un pueblo donde había molinos. Y allí se puso a aprender el oficio. Y después de 3 años y un día, le dijo a su maestro que ya que había aprendido el oficio, que se iba a buscarse la vida. Y le dijo, pues mira, sí, muchacho, me parece buena idea. Y has sido un compañero tan bueno durante este tiempo que te voy a dar un regalo. Llévate mi asno. Pero si este asno está viejo, ¿a dónde voy a ir yo? Me va a hacer más lento el camino. Dice, pero no te arrepentirás, porque a este asno cada vez que le digas, no cagues ni duro ni blando, tú le pones una sábana en el suelo y te cagará monedas. Ah, pues entonces me lo llevo. Y el muchacho caminando, caminando, pues tenía la vida resuelta de dinero, pero tenía que dormir en algún sitio, ¿verdad? Pues llegó a la misma posada. Y lo mismo, cuando aquel posadero vio que aquel muchacho pagaba con tanto dinero y que aún tenía más en el bolsillo, dice, esto no es normal. Así que le dijo, muchacho, ¿quieres que meta el asno en la cuadra? Dice, no, no se preocupe, duerme conmigo en la habitación. Total, que el posadero sospechó igual que había sospechado del otro muchacho y le dio el cambiazo al burro. El muchacho hizo lo mismo que el hermano mayor. Regresó a la casa, pidió a su padre que llamara a sus parientes y cuando dijo, asno, no cagues ni duro ni blando, pues cagó lo que tenía que cagar. Duro o blando. Duro o blando. Bueno, ¿y quieres saber lo que le pasó al pequeño? ¿Qué le pasó al pequeño? Pues que caminando, caminando, caminando llegó a un lugar donde aprendió el oficio de tornero. Y después de 3 años y un día, también decidió buscarse la vida. Y aquel maestro tornero le dijo, mira muchacho, yo te voy a dar un regalo, te voy a dar un saco y dentro hay un palo. Pues el saco me va a venir bien, pero el palo me va a pesar en la espalda. No te preocupes, que el palo te va a venir muy bien. Cada vez que tengas algún problema, tú di, palo, sal del saco. Y cuando quieras que el palo vuelva al saco, solo tienes que decir, palo, vuelve al saco. Allá que justo una semana antes de marcharse, los hermanos le habían escrito al pequeño contándole lo que le había pasado en la posada. Y el muchacho decidió regresar a casa, pero pasó la noche en la posada. Y también, allí como el posadero vio que tenía un saco y que siempre lo llevaba junto a él y que no se separaba de él, dijo, este saco tiene que tener algo. A eso de la medianoche el posadero entró en la habitación, pero el muchacho que estaba haciéndose el dormido dijo, palo, sal del saco. Y aquel palo empezó a salir y a dar palos y palos y palos al posadero. Vamos, que la mujer de los gritos fue a ver qué pasaba, más palos que le daba la mujer. Y el muchacho le dijo, y no va a parar el palo de pegar hasta que no me devuelva lo que le has quitado a mis hermanos. Y el posadero y la mujer le dijo que sí, que se lo devolvían. Y así fue como el muchacho regresó con la mesa, con el asno y con su saco a la casa. Se abrazó a su padre, a sus hermanos y pidió que vinieran los parientes. Y allí dijeron, mesa componte, y se compuso. Y estaba llena, llena de comida y de bebida. Y el muchacho le dijo, asno, no cagues ni duro ni blando. Bueno, allí encima de aquella sábana que le habían puesto encima, estaba todo lleno de monedas. Y el palo quieto, porque no había nadie aquí a pegar. Dicen que estuvieron bien, que se decidieron quedarse a vivir en casa del padre. Pero ¿tú quieres saber qué le pasó a la cabra? ¿Qué le pasó a la cabra? Pues que la cabra
Cuando el sastre vio que le había engañado y que había echado a sus hijos, también cogió la vara y la molió a palos. Pero no solo eso, sino que antes de echarla de su casa, cogió la navaja de afeitar y le rapó la cabeza. Y entonces la cabra se fue, pero daba tanta vergüenza ir con la cabeza así de pelá, que cuando encontró la madriguera de un zorro, allí que se metió. Y cuando la zorra por la noche fue a la madriguera, vio unos ojos encendidos y le dio miedo entrar. Así que se fue y la zorra se encontró con un oso. Y el oso le dijo, pero zorra, ¿qué te pasa? Y dice, pues que en la madriguera hay un ser que tiene unos ojos, anda, ven y ayúdame. Y el oso fue, pero que aquellos ojos le dieron también miedo al oso. Y se fueron, y por ahí había una abeja, pequeñita, que cuando vio al zorro y al oso dijeron, ¿pero qué te pasa? Pues mira lo que hay en la madriguera. Pues yo soy pequeña, pero me atrevo. Y la oveja se metió en la madriguera, se posó en la cabeza de la cabra, le picó. Y tanto le escoció que dicen y cuentan que la cabra salió espavorida y se fue corriendo, y dicen que nadie la ha vuelto a ver. Y cuento contado, cuento terminado. Oye, qué interesante este cuento, nos queda muy poquito para desgranarlo, pero aún así vamos a intentarlo. Variantes que hay del mismo. ¿Cómo? Variantes del mismo. Pues, por ejemplo, en vez de un asno es un gallo, en vez de una mesa es un cazo, es una olla. Hay cuentos que solo tienen una parte. Por ejemplo, no cuentan la primera parte del sastre y de la cabra. Empiezan con el asno y solo se centran en el asno o solo se centran en el cazo que da comida. Y quien se lo roba no sabe cómo hacer que pare de salir comida de ese cazo. También hay variantes donde, por ejemplo, te puede sonar el de Jack y las habichuelas mágicas. Sí. Que cuando A mí me sube, había recordado cada vez el del viaje que hacia el cielo se baja uno de los objetos mágicos. Pero se deshace cuando llega al suelo, ¿no? La tercera vez, Vale. para que el ogro no le persiga. Pero en cada viaje, como le roban o pierde el objeto mágico, vuelve a subir. Hay versiones donde en vez de ser unas habichuelas, es una coliflor tan grande que llega al cielo. Qué interesante. Títulos con los que se ha bautizado este cuento. Pues Nosotros mira, decíamos que era el de la mesa, el asno y el bastón. Mesa con ponte, por ejemplo. Fácil y sencillo. O la mesita de poner comida. Otro, el joven que fue a ver al viento del norte. Estas son versiones nórdicas, porque quien les da los objetos es el viento. El pollino que cagaba duros. Ese es de por aquí, ese título. Y luego uno de toda la zona de Cataluña, que es la tauleta de Mitjanit. Qué bonito. Sí. Último detalle que nos quieras contar, algo curioso del cuento, tiene que ser muy rápido. Muy rápido, mira, este cuento lo he elegido porque me gusta el principio y el final. Me gusta que la cabra sea la protagonista y que después se vuelva a la cabra. Eso me gusta mucho. Pues un homenaje aquí a todas las cabras rapadas. Sí. Gracias, Raquel, por estar esta tarde de martes con nosotros. Señoras y señores, y que nosotros nos despedimos, lo hacemos con un cuento bien recetado.